Eh, Cuando me dijeron que iba a hablar para universitarios. ¿Hay universitarios? Sí, ¿no? Porque generalmente, aun cuando se habla de... Voy a hablar en lugares de liderazgo y demás, siempre hay infiltrados. Pero me hizo acordar mucho en mi época de universitario, donde yo entraba a la universidad los primeros años de la democracia y la universidad estaba completamente politizada y había un adoctrinamiento que, mirando lo que pasa hoy, era nada a comparación. Pero sí tenemos una sociedad que está modelada por los medios de comunicación. Y si la iglesia no sabe comunicar la verdad, el mundo nos va a tratar a nosotros. Hay más influencia del mundo en la iglesia que influencia de la iglesia en el mundo. Entonces necesitamos nosotros poder hacer una crucial reflexión. Creo yo, recién estaba hablando con el pastor diciéndole que a partir de lo que pasaron en estos días, estoy seguro que mi vida ya no va a volver a ser la misma. El reconocimiento te obliga a pronunciarte y creo que la ideología de género y todo lo que esto va a traer va a cambiar nuestra vida para siempre. En algún punto celebro de que dejemos de hacer reuniones de talentos en la iglesia y empecemos a hablar y a formar vidas para lo que realmente Dios quiere y a lo que a Dios le importa. Estamos viviendo tiempo de urgencia y necesitamos entender. Necesitamos sacudirnos de la estructura religiosa, evangélica y empezar a ser parte de la construcción de Dios. Ustedes saben bien que no es lo mismo trabajar para Dios o servir a Dios que sea Dios quien hace la obra en y a través nuestro. Son dos cosas completamente opuestas. Nada de lo que nosotros podamos hacer tiene valor para Dios. Absolutamente nada. Dios no habita en templos hechos de manos, ni puede ser servido ni honrado por manos de hombres. Es imposible. En el pacto en el que nosotros estamos viviendo, se trata de Cristo en nosotros. Él es el que vive la vida a través nuestro. Ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en mí. Y si no es Dios quien hace la obra en y a través nuestro, en vano trabajan todos los que edifican. Entonces necesitamos saber cuáles son las armas de nuestra milicia y cómo vamos a enfrentar esto en lo que nosotros estamos comprometidos. Una de las cosas fundamentales, entendiendo lo que está pasando hoy, es poder comprender que la iglesia se está exponiendo a los medios sin estar preparados para esta competencia. Y esto tiene que ver con que nosotros hemos edificado la iglesia de una manera convergente. La iglesia crece comprando el terreno al lado. Entonces esto ha sido gravísimo. La iglesia no puede estar en los edificios. Los edificios es un lugar de capacitación para salir, pero no es un lugar de establecimiento. La iglesia no puede servir ni ser parte de la construcción de la iglesia de Dios en los edificios, de ninguna manera, porque no se puede iluminar adentro de una caja. Y la falta de la manifestación de la vida de Cristo a través de la iglesia en el mundo ha logrado que la oscuridad se profundice, porque la oscuridad no se profundiza si no es por falta de luz. Entonces hoy nosotros estamos tratando de salir corriendo a ver qué hacemos cuando salimos a tratar de que la ley del aborto, de la legalización del aborto no salga. De alguna manera salimos a sobornar a Dios
tratando de que apruebe un examen para el cual no habíamos estudiado. No hicimos lo que teníamos que hacer. Y salimos a ayunar y a orar y a rogar a Dios que tenga misericordia de nosotros y que nos apruebe. Entonces sí, nosotros tenemos que tomar este compromiso ineludible y andar como es digno de nuestra vocación con la que fuimos llamados. Algo que les quiero decir fundamentalmente: ustedes son estudiantes y lo que tenemos que saber es que Dios no llama a nadie a ser un profesional. Dios no llama a nadie a ser médico, ni arquitecto, ni ingeniero, ni nada de eso. La única vocación del Hijo de Dios es pertenecerle a Cristo. Y Él es el que provee los medios para expresar esa pertenencia. Ser profesional es un medio, pero no es el propósito eterno de Dios. El propósito eterno de Dios es que nosotros vivamos para su gloria, porque fuimos creados, formados, hechos, escogidos con un solo propósito: la gloria de su santo nombre. Entonces, la forma en que nosotros nos capacitamos es solamente un medio para expresar nuestra pertenencia a Cristo. No hay otro motivo. Es clarísimo que si yo niego la existencia del universo, eso no hace que el universo deje de existir. Entonces, de la misma manera debemos convertirnos en aquello para lo cual fuimos creados, formados y hechos. Tenemos que convertirnos en lo que somos. La ideología de género está diciendo que la verdad es una construcción cultural, negando todos los límites de la naturaleza. Esta ideología está dentro de lo que nosotros llamamos iglesia evangélica. Porque la gente que se percibe cristiana se define como un cristiano, negando los límites de la naturaleza. Y el cristianismo no es una enseñanza a poner en práctica, no es una ideología, es una naturaleza. Y es una naturaleza que se expresa. Por eso Jesús pudo decirle a los fariseos de aquel tiempo: ustedes conocen la palabra de Dios como nadie, le explican la palabra de Dios a todo el pueblo, ustedes sirven, son los que más sirven a Dios en todo el pueblo, la gente los admira, la gente quiere ser como ustedes, pero están muertos. Y le dijo a uno de ellos: Nicodemo, si no nacés de nuevo, no podés ver el reino de Dios. Escuchen, miren, si hubiera acá un montón de cadáveres y Dios resucita a dos y dice: síganme, ¿quiénes son los que le pueden seguir? Los que resucitaron, ¿verdad? Los que tienen vida. Si no nacés de nuevo, es imposible ir en pos de Jesús. El nacimiento, el nuevo nacimiento es el cristianismo. Y el cristianismo es el nuevo nacimiento. Si no hay señal de resurrección, no hay nada que discipular. No se puede invertir tiempo en gente muerta. Esta ha sido una de las grandes crisis de la iglesia: discipular gente muerta. Por lo tanto, mi esposa hablaba la vez pasada, estábamos en el obelisco y una mujer con el pañuelo celeste nos decía: pensar que yo tengo a mis 2 hijas con el pañuelo verde. Y lloraba. Dice: mis hijas dicen que la iglesia te enseña a pensar, la iglesia te enseña a actuar, la iglesia te adoctrina. Es que si tu vida no es la manifestación de una naturaleza, te adoctrina. Viste a un muerto y te hace actuar como si fueras algo que no sos. Los dones espirituales son fundamentales para el desarrollo del cuerpo de Cristo, pero lo primero que se tiene que garantizar es la naturaleza de quienes la ejercen. Si no hay un nuevo nacimiento, no hay vida. Y la iglesia es solamente la manifestación de la vida de Cristo. No comunica ideas, no comunica una forma de vivir, no comunica ideologías, comunica vida, la vida de Cristo.
Entonces el Señor dijo, sí los van a conocer, sí los van a conocer. Uno dice, este no es ni primo siquiera, no está convertido. Dice, no podés juzgar, solamente Él y Dios lo saben, no escuchan. La palabra de Dios dice claramente, sí los van a conocer, sí los van a conocer. Y los van a conocer, ¿por qué? Por los frutos. La naturaleza se expresa. Es el motivo por el cual un pájaro no tiene que ir a la escuela para aprender a volar. ¿Por qué? Porque eso ¿dónde está? En su naturaleza. Cuando Cristo está en nosotros, lo que se manifiesta es Cristo. Cuando alguien está diciendo, estoy viendo cómo hacer para servir al Señor porque trabajo mucho todo el día, está en una situación imposible de poder definir. Es una desgracia poder decir una cosa como esa. Porque el que tiene la naturaleza de Cristo piensa a Cristo, vive Cristo, habla a Cristo, expresa a Cristo. Por eso la palabra de Dios dice, y todo lo que hagas, así comas, así bebas, trabajes, juegues, duermas, hacelo para la gloria de Dios. Todo lo que hagas, hacelo como para el Señor. Nuestra vida es un culto racional. Escuchen, somos seres espirituales que transforman el lugar donde vive, donde come, donde juega, donde trabaja, donde estudia. No nos hacemos tiempo para servir a Dios. Nuestra vida expresa vida. Se manifiesta. Es una naturaleza. Entonces, vuelvo a insistir, si alguien se percibe como un cristiano, se define como un cristiano, pero niega los límites de la naturaleza. ¿Está bien? O sea, hoy estamos viviendo, por ejemplo, la ideología de género, que es algo que ya lo tenemos en puerta. Ustedes saben bien que si la verdad se construye, se eliminan todos los límites. Y la naturaleza tiene límites. Es una persona, por ejemplo, una transespecie que ya existe, y entiendo que ustedes lo saben, donde un hombre dice, bueno, yo me percibo como un gato. Entonces cualquiera de nosotros podemos decir, pobre hombre, digamos, en otro tiempo. Ahora todos podemos decir, qué bueno, ¿no? Es un gatito encerrado en el cuerpo de un hombre de 50 años. Y bueno, se descubrió, ¿no es cierto? O se percibe como un ave. Entonces todos estamos obligados, para que él no se sienta discriminado, a verlo como un ave. Se sube a un 10º piso, se pone en el balcón y como él es un ave, se percibe como un ave y se define como un ave, porque así se percibe, se tira al 10º piso y en 3 segundos está estrellado contra el piso. ¿Por qué? Porque no se puede quebrar los límites de la naturaleza. Porque la fuerza, la gravedad va a seguir existiendo, aunque vos la niegues. La naturaleza no se puede negar. El cristianismo es una naturaleza, no es una ideología, no es algo a lo que me percibo, no es porque me congrego, no es porque sirvo a Dios, no es porque un día pasé al frente a hacer la oración del pecador es que soy cristiano. Si no hay muerte, no hay resurrección, y si no hay un nuevo nacimiento, no hay cristianismo. Amén. Una persona pasa al frente, dice la oración del pecador porque fue tocada por el mensaje, y dice, Señor, te doy toda mi vida. Va a su casa y sigue tomando sus propias decisiones, en vez de ser Dios quien tome las decisiones por ella. Eso quiere decir que lo que dijo en el altar nunca ocurrió. Pero al cabo de 2 años ya habla como un cristiano, canta como un cristiano, sirve como un cristiano, predica como un cristiano, pero nunca le conoció, porque nunca nació de nuevo, nunca perdió su vida para ir en pos de Jesús. No es Cristo quien vive en su vida,
sino que ella sigue tomando sus propias decisiones. Entonces necesitamos garantizar la naturaleza de la iglesia. Es fundamental, porque la iglesia expresa la naturaleza de Cristo. La primera manifestación de esa naturaleza fue cuando en el Pentecostés Pedro le pudo decir a la gente, cuando todos decían, estos están borrachos, están locos, lo primero que dijo Pedro fue, miren, estos no están ni borrachos ni locos. Lo que les está pasando a ellos es lo que profetizó Joel. Ellos no podían entender lo que les estaba pasando. Pero había algo que se estaba manifestando. ¿Entienden? No es una enseñanza a poner en práctica, es una naturaleza. Amén. Y yo tengo un hijo que es hijo y otro que no es mi hijo. El que no es mi hijo se saca todo 10, es un fenómeno. Mi hijo saca 4 o 5, no es tan obediente ni tan respetuoso como el otro, pero es mi hijo. Este es mucho mejor que mi hijo, ¿entienden? Pero no es mi hijo. Para ser hijo necesitamos ser engendrados. Si no sos engendrado por el Espíritu, no hay vida. No hay vida. No hay cristianismo. Amén. Entonces, esto es necesario, sobre todo en esta generación, porque si nosotros agrandamos la puerta de entrada, va a entrar mucha gente. Pero gente que no ha pagado el costo de seguir a Cristo, por lo tanto, no nació de nuevo. El que no ama más al Señor más que padre, madre, hijo, esposo, hermano, hermana, propiedades y aún su propia vida, no puede ir en pos de Jesús. El que no abandona todo para seguir a Jesús no puede ser su discípulo. ¿Entienden? El Evangelio es un llamado radical y solamente le puede seguir gente que toma decisiones radicales. ¿Cuál es el punto y por qué yo estoy diciéndole todo esto? Porque la vez pasada hablando con un chico que se crió con mi hijo, no es cristiano él, pero de una familia muy conocida, el otro fin de semana él empezó a hablar del aborto, obviamente sin conocer, estaba adoctrinado y solamente decía las mismas frases que dicen todo lo que comunicaron los medios durante todo este tiempo. Y cuando se refería a los heterosexuales decía paquis. ¿Sabían eso? ¿Sí o no? Ellos le dicen paqui, en plural, paquis, a los heterosexuales, que viene de un término peyorativo que es una abreviatura de paquidermo, que quiere decir como un animal de cuero grueso y lento. Y yo pensaba cómo desde mi más tierna edad y la época de la universidad, los jóvenes siguen siendo las víctimas ideales para cualquier adoctrinamiento político o ideológico. Por eso no hay manera de poder ser luz y sal en este mundo si la iglesia no convierte esto en una guerra ideológica. Esto no es una guerra ideológica, es una guerra espiritual. Esta guerra la gana Dios. Pero para eso le tenemos que devolver la iglesia a Dios. ¿Entienden? Sin personalismos, sin ministerios importantes, sin fotos de los pastores en las puertas de las congregaciones. Disculpen, no quiero ofender a nadie. Pero si Dios no gobierna la iglesia, si no es Él quien la construye, no hay manera de convertirnos en luz y sal. Hay un punto, te voy a pedir ahora que me pongas la primera gráfica, la que viene.
Ahí viene. Ahí está. Ese hombre es Bernard Atkinson, ustedes si lo conocen, fue el ideólogo de la ley del aborto en los Estados Unidos, trabajó del año 68 al 73 y fue junto con un equipo el ideológico de cómo generar los 3 puntos fundamentales, las tácticas para lograr con éxito la ley del aborto en cada país de Occidente. Y él dio 3 puntos fundamentales. El primero es ganar los medios. Si vos lográs decir una mentira de manera sistematizada, los medios y la opinión pública la convierten en verdad. Todos empiezan a repetir lo que la gente dice, sin importar cuál es su fuente. Entonces ellos decían, en ese tiempo nosotros sabíamos que si hacíamos una encuesta en los Estados Unidos perdíamos creo que en el 84% de la población estaba en contra del aborto. No podemos hacer una encuesta porque perdemos de punta a punta. Lo que tenemos que hacer es crear una realidad ficticia. Entonces, se hacían 10.000 abortos por año, ellos dijeron que se hacían 1.000.000. Morían entre 200 y 250 mujeres por año y dijeron se mueren 10.000. Y de manera sistematizada fueron repitiendo y repitiendo hasta que lograron que la gente empiece a comunicar lo que ellos habían dicho. Digo esto porque Bernard Atkinson se termina convirtiendo. Y esto lo escribe en una carta abierta. Y entonces dijo, lo que yo inventé como una gran mentira es el día de hoy que todos lo siguen repitiendo. Porque esto es lo que ustedes escucharon. Segundo punto, hay que echarle la culpa a la iglesia de que esto es una cuestión ideológica o de creencia y no una cuestión científica. Y hay que negar toda evidencia científica y decir que no sabemos en qué momento empieza la vida. Y el tercer punto es desnaturalizar o deshumanizar al bebé. Dijimos, no es un ser humano, es un conjunto de células, nada más. Y yo hablaba con estos jóvenes y lo que hacían es repetirme estos 3 puntos. ¿No? Ahora yo me preguntaba, como la verdad no es histórica, sino que la verdad es eterna, es imposible construir una verdad, porque la verdad es imposible de ser derribada. ¿Cómo hacemos nosotros que somos los portavoces? Dios es la palabra y nosotros somos la voz de esa palabra. ¿Cómo comunicamos la verdad? Y esto en lo que no podemos fallar. Yo quiero que ustedes miren, esto lo pasó un sobrino mío en una conferencia y me pareció genial. Miren, a ver si ojalá salga el video, el audio. Miren. Ahorita. ¿Ustedes escucharon la letra más o menos? ¿Se entendió la letra? ¿Está bien la letra? No es tan viejo. Esto es un estudio que se hizo para poder entender dónde está el problema de esto.
Porque lo que se dice está bien, dice yo la amo, no la quiero ensuciar, quiero esperar hasta el matrimonio. Está diciendo lo que todo hijo de Dios cree y lo que dice Dios. ¿En dónde falla? En la comunicación. Ese es nuestro talón de Aquiles. Hoy hablaron de kiosco. Yo empecé kiosco a los 29 años. ¿Saben por qué? Porque nací en una congregación donde la guitarra era el diablo, la batería la fabricó el diablo. Y cuando Dios se manifestó, porque lo que Dios ve es la fidelidad, nadie puede ser más que fiel en la vida, porque fuimos creados para su gloria. Dios utiliza la herramienta, el medio, como tu profesión, por ejemplo, para expresar su gloria al mundo. Cientos de miles de jóvenes conocieron al Señor por esa herramienta. Entonces la iglesia no puede fallar en la comunicación porque tenemos la verdad, el único antídoto que puede salvar a la gente del infierno y de la condenación eterna. Amén. Ahora sí, voy a tratar de ir lo más rápido posible para... A ver. Ahí está. Romanos 11:33. Ahí está. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios, inescrutables sus caminos. Versículo siguiente, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Lo voy a poner acá. ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Acá hay un punto que es fundamental. Primero, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién cree que puede hacer algo para Dios de manera que pueda ser recompensado por lo que hace? Olvídense, esto no existe. Ustedes tienen que entender, y todos tenemos que entender, que Él es el dueño de todo. Él es lo único increado, el primogénito de toda creación, y toda la creación está en Él. Y existe en Él, por Él y para Él. Romanos 12:1 dice así, hablando de eso, ¿no? Anterior, dice, por tanto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El versículo 2 dice, no se conformen, no se adapten a este siglo, a este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento o de vuestra mente, como dicen otras versiones, para que comprobéis, verifiquen, conozcan, entiendan, sepan cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que está diciendo es esto. Primero, conocer, verificar. La única manera de conocer a Dios es a través de la mente de Cristo. Nadie conoce a Dios si no es a través de la mente de Cristo. No somos nosotros. Es imposible capacitar nuestra mente para entender a Dios, porque Dios solamente le habla a su Hijo, le habla a Cristo, que es el mediador. No hay manera de, o voy a pasar toda mi vida tratando de hacer lo que Dios me dice que haga sin poder lograrlo. Dios solamente le habla a la mente de Cristo para poder conocer. Quiero decirles que es primero conocer. No es lo mismo creer que conocer. Yo puedo hablarle a ustedes de una persona que ustedes no conocen.
Y ustedes van a creer que esa persona existe, básicamente porque, supónganse, confían en mí, pero no la conocen. Si después de mí viene una persona con argumentos aparentemente más sustentables que los míos, le dicen, mire, esa persona de la cual Fabián le habló, en realidad no existe, todo lo que ustedes creyeron se debilita o se desmorona. Pero ustedes tienen familia, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría si alguien, por más importante que sea, un sabio, un entendido, un científico, viene y les dice que tu familia no existe? Y te lo quiere demostrar con una teoría. Bueno, puede decir, miren, yo respeto tu conocimiento, pero yo vivo con mi familia, con mi esposa y con mis hijos todos los días de mi vida. Porque creer no es lo mismo que conocer. Si yo conozco a la persona, no hay argumento, por más sustentable que parezca ser, que pueda derribar mi fe, porque le conozco. ¿Está bien? Por eso el Señor dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo a quien has enviado, Jesucristo. ¿Está bien? Es un punto fundamental. Mateo 7:21 dice esto: no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Escuchen, versículo 23 está diciendo algo, está diciendo, todos ustedes que dijeron, Señor, te servimos durante toda la vida, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre, y el Señor le dice, nunca los conocí. Escuchen, toda esa gente creía en Dios, porque de hecho le sirvió durante casi toda su vida, pero no le conocían. Porque creer no es lo mismo que conocer. Vos podés vivir toda una vida sirviendo a Dios sin conocerle. Ejerciendo dones en nombre de Jesús sin conocerle. Te puede pasar lo que le pasó a la iglesia en la Odisea, que dice, nos sentimos ricos, nos hemos enriquecido, no tenemos falta de nada. Se sentían tan satisfechos con su actitud servicial que ni siquiera se daban cuenta que Dios no estaba con ellos. Servir a Dios trae un sentido de satisfacción, pero no es lo que Dios quiere de nosotros. El servicio es un añadido, una consecuencia de que mi corazón, mi vida le pertenece a Él. Pero no es algo que Dios viene a buscar de nosotros. Lo que Dios quiere es a nosotros. Jesús vino a establecer un reino, y si no tiene nuestra vida en un estado de gobierno, la mente de Cristo es un estado de gobierno. Si Él no gobierna nuestra vida, no nos conoce. ¿Por qué? Los únicos que conoce Dios, ¿quiénes son? Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es un estado de gobierno. Jesús vino a establecer un reino. El que me ama, guarda mis mandamientos. Amén. El fruto en mí, Cristo en mí, como la manifestación de la voluntad del Padre. Jesús dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. El Hijo no hace nada por sí mismo, sino lo que el Padre le dice que Él haga. Mi único alimento es hacer la voluntad de mi Padre. O sea que Jesús es la manifestación de la voluntad del Padre. Tanto así que Felipe le dijo, mostranos al Padre, y él dijo, si me viste a mí, viste al Padre. Amén. Y cuando Juan lo describe, dice, y el verbo, o sea, la palabra de Dios se encarnó y habitó entre nosotros, y que vimos su gloria, como el unigénito lleno de gracia y de verdad. La palabra se encarnó. La voluntad del Padre se encarnó. Y es Cristo. Cristo en mí es la manifestación de la voluntad del Padre. Por lo tanto, los únicos que conoce Dios son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Escuchen, no hay otra manifestación. No es la cantidad de gente que se convierte. No es cuánto podamos hacer para Él. No es si tenemos orfanatorio, lugares para... No. Es si hacemos la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Escuchen. Si nuestro corazón
le pertenece, Dios es el que llena la casa. Él es el que añade cada día al que ha de ser salvo. No son métodos de multiplicación, es Cristo en mí. Es Cristo en mí, es su gobierno. ¿Amén? ¿Me siguen? Ok. Por lo tanto, hayamos leído que dice, presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Me decía un hermano, ¿sabes por qué existen los grupos de intercesión? Porque la iglesia no ora. Como no ora, tenemos que mandar a los que sí oran. Bueno, ustedes que sí oran, júntense y oren por todos nosotros. Y una vez leí un título de un hombre que es de mucha bendición para mí. Ese título de ese mensaje decía, las misiones existen porque no existe la verdadera adoración. Yo dije, ¿a qué se refiere? Es genial. Dije, lo entendí. Cuando lo entendí, fue maravilloso. ¿Por qué? Porque la iglesia cree, o gran parte de la iglesia cree que adorar es cantar. ¿Qué tiene que ver? Adorar no es cantar. No tiene nada que ver. Adorar es obediencia. Lo que adora el Padre es hacer su voluntad. Lo que está en el altar del sacrificio es nuestra vida. Miren, yo se lo digo de esta manera. Supónganse que una mujer tiene a su esposo que la engaña, ¿verdad? ¿Quién está? No, nadie, ¿alguien me está cronometrando? Nadie, no. No, ¿en serio? Nah, mentira. Me estás cargando. Bueno. No voy a poder hablarle de todo lo que vine a hablarle. Pero supónganse que su esposo le engaña, su esposo es desleal con ella. Y ella sabe que su esposo la engaña con otra mujer, él viene de estar con la otra mujer, ella está cocinando, le entra a su casa, la ve cocinando y le dice, querida, ¿querés que te ayude a servir la mesa? Y ella le dice, no, en realidad no. Yo lo que quiero es que seas honesto conmigo. Eso es lo único que quiero de tu vida. Que respondas como te comprometiste a responder a nuestro pacto el día que pactamos delante de Dios, a ser fieles el uno al otro. Y él le dice, bueno, pero yo te quiero y si vos me lo permitís y no te ofendés, yo quiero cantarte una canción de amor. Yo amo a Laura para demostrarte cuánto te quiero. Y ella le dice, ni se te ocurra cantarme una canción de amor. Yo lo que quiero es tu corazón. Y no me importaría vivir abajo de un puente toda mi vida con tal de que tu corazón me pertenezca, que sea fiel a mí. Ahora díganme ustedes, por favor, ¿qué clase de locura nos puede hacer creer que Dios va a pasar por alto esto? Si Dios no tiene nuestro corazón, no importa cuánto le sirvas. Si Dios no tiene tu corazón, no importa cuánto le cantes. Le molesta a Dios que le cante lo que no está dispuesto a vivir. Adorar no es cantar. Adorar es obediencia. Amén. A ver, ¿cómo hago para terminar? Oh, Dios mío. ¿Qué te digo? Acá, bueno. Podés ir a 1 Corintios 2:9. Así cierro con esto. Dice así: antes bien, como está escrito, cosas que oído no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Son las que Dios
Pero Dios no las reveló a nosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? ¿Quién sabe las cosas de un pájaro si no es un pájaro? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios si no es por el Espíritu de Dios. Nadie puede conocer nada de Dios si no tiene la mente de Cristo. Dios le habla a la mente de Cristo. Le explico sencillamente cuál es la mente de Cristo. Jesús estuvo en carne y hueso entre nosotros, murió, resucitó, fue al Padre, fue glorificado y vuelve descendiendo en un nuevo cuerpo espiritual, impartiéndose en vida en un nuevo cuerpo que es la iglesia, del cual Él es la cabeza. O sea que la mente de ese cuerpo es Cristo. Esa mente no hace otra cosa que no sea la voluntad del Padre. Por lo tanto, el cuerpo que tiene el ADN de la cabeza solamente hace la voluntad del Padre o no le conoce. No hay manera de vivir para Dios si quiero vivir para mí mismo. Es imposible. Necesitamos vivir en la mente de Cristo, que es el que escudriña hasta lo profundo de Dios. Pero nunca vamos a poder tener una manifestación genuina de parte de Dios si no es a través de la mente de Cristo. Versículo 12 dice: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos. Escuchen. Primer punto, y esto voy a terminar con esto. Bueno, ¿qué es lo concedido? ¿Qué es lo concedido? Lo cual hablamos. Y eso que hablamos a través del Espíritu es lo que termina acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora, ¿qué es lo concedido? Miren, si yo le preguntara a ustedes qué fue lo más importante que ustedes recibieron cuando conocieron al Señor o cuando el Señor vino a su vida, ¿me pueden decir rápido? Porque no, me van a rajar. ¿Qué fue lo más importante? Paz, perdón. ¿Qué más? Amor. Déjenme decirles algo. Paz, amor, perdón, misericordia, salvación, redención. Escuchen, todo eso es algo. Pero Dios no vino a darnos algo. Nos vino a dar a alguien en el cual están todos los algo que nosotros necesitamos. Este es el punto crucial. ¿Qué es lo que nos fue concedido? Pasame al versículo siguiente. Colosenses 3:10. Y revestidos del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escriba, siervo ni libre, médico, zapatero. Escuchen, no hay hombre, no hay mujer, sino que todo es Cristo. Cristo es el todo en todos. Siguiente versículo, verá. Efesios 1:23, Cristo es la plenitud de aquel que todo lo llenan todo. Seguí. Colosenses 2:10, y vosotros estáis como completos. ¿Qué nos fue concedido en Cristo? Todo. Escuchen, ¿hay algo que nosotros tenemos que recibir mañana? ¿Dios tiene algo para darnos mañana? No. ¿Por qué? Porque todo nos fue concedido en su Hijo. Quiere decir que el Padre no tiene absolutamente nada para ofrecer fuera de su Hijo, porque todo nos fue concedido en Él. ¿Hay alguna bendición que Dios tenga para darme mañana? No, porque en Cristo fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Y en Cristo, en Él, todas las promesas son un sí y un amén. En Él. Escuchen, porque esto cambia todo discipulado, ¿entienden? El tema es que
la manera en que nos tenemos que expresar a través de la mente de Cristo para que el mundo crea es exultante, es de regocijo, es una expresión de una vida completa, completamente satisfecha, que define que Cristo es el agua de vida, nuestro deleite, nuestra completa satisfacción. Que no nos necesitamos absolutamente nada porque ya nos fue todo concedido en Él. No vivimos como quien necesita, sino como quien se goza del tesoro que satisface eternamente. La manera es exultante, una generación que alaba a otra generación. Escuchen, hablamos con alabanza. ¿Quién habla de lo concedido? Ustedes saben qué es la murmuración, la crítica, las contenciones. ¿Saben qué quiere decir? Hablar de lo que me falta. Es el producto de una insatisfacción. ¿Saben qué es adoración? Hablar de lo concedido, hablar de lo que me sobra, hablar de la abundancia, hablar de la riqueza, del deleite, de lo que me fue concedido en Cristo como el tesoro, como la perla de gran precio, donde en Él no nos hace falta nada. Necesitamos la mente de Cristo para entender lo concedido. No es una guerra ideológica, es una guerra espiritual. Si podemos comunicar con regocijo exultante, ese gozo indomable que brota de adentro nuestro en medio de la circunstancia, de las tormentas y de los peores problemas de la vida, eso es lo que el mundo no tiene. Aunque algunos predicadores aquello que Pablo tenía por basura lo tiene por currículum, digamos, ¿no? Y le dicen a la gente que si va a Cristo va a estar mejor porque va a recibir salud, dinero y amor, ¿verdad? Es una felicidad miserable, rastrera, humana. La llenura es que yo puedo no tener absolutamente ninguna de todas esas cosas, porque mi satisfacción está en Cristo, porque todas las cosas me fueron concedidas en Él. Puedo nunca haber sido sanado, puedo nunca haber sido prosperado en dinero y vivir exultantemente, gozándome eternamente, porque en Cristo me fueron concedidas todas las cosas. Solamente lo podemos ver a través de la mente de Cristo. Necesitamos, escuchen, es una guerra espiritual. Entonces nuestra manera de comunicar es a través de la mente de Cristo y no de la construcción de nuestra mente o la educación de nuestra mente humana. El mundo no necesita explicaciones, necesita la manifestación de la vida de Cristo en su iglesia. ¿Amén? Bueno, me voy. Muchas gracias. Dios le bendiga.